Ante todo, muchas gracias. Cuando me comentó María Laura Blanco Peña, que es una conocida mía, a quien también entrevisté por otro tema, me comentó sobre su caso y mi primera pregunta va ahí. Me dijo que había habido una noticia que es que hace poquito usted fue con su caso a un tribunal internacional y en ese tribunal internacional a usted le dieron la razón de lo que usted planteaba. Me gustaría que me hablara un poco de eso. ¿Cuál era ese tribunal? ¿Cuándo fue que llegó el caso? ¿Y qué es lo que le dijeron? Por el caso me refiero, obviamente, a la destitución que, que sufrió usted en 2007. Bueno, muchas gracias ante todo. Sí, el día 19 de diciembre del 2007, que era miércoles, el jurado de enjuiciamiento en la Argentina me remueve del cargo de juez nacional en lo penal económico bajo la fórmula eufemística de mal desempeño. La sentencia era muy endeble y el caso está tremendamente politizado. De hecho, la propia presidenta entonces de la Nación, la doctora Fernández de Kirchner, en una conferencia de prensa que había dado en España, básicamente dijo: no entiendo cómo un juez como Ticornia puede ser juez en la Argentina, no sé qué espera el Consejo de la Magistratura para actuar. En simultáneo, la entonces diputada Diana Conti decía: sabemos que dio un buen examen para camarista, pero el juez Tiscornia no va a ser ni juez, ni camarista, ni nada, lo vamos a echar. Bueno, había un fuerte condimento político ahí porque yo tuve una investigación por contrabando agravado que en ese momento, año 2007, involucraba a la entonces ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, ¿verdad? Bueno, ni bien la convocamos a declaración indagatoria, ahí hubo una reacción virulenta de parte del poder político y se activó esta situación. Bueno, una vez producida la destitución, acudí a la Comisión Americana de Derechos Humanos, porque la República Argentina, por propia decisión soberana, adhirió no solo a los pactos internacionales que forman parte del bloque normativo, que refiere a todo tipo de garantías convencionales, sino que además la Argentina adhirió también por propia decisión soberana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional. Para que se entienda, la Comisión Americana de Derechos Humanos es un órgano consultivo que recibe las denuncias de quienes se consideran afectados por violación de garantías constitucionales en los tribunales argentinos. Bueno, así fue que yo llevé mi caso a la jurisdicción de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que lo estudió, y sí, efectivamente, el 4 de mayo del 2018 la Comisión Americana emite el informe de admisibilidad número 34 del año 18, por el cual acepta mi denuncia, ordena comenzar a revisar la sentencia del jurado de enjuiciamiento que me removió del cargo. Y prima facie se observan claras violaciones en el proceso de remoción del jurado de enjuiciamiento al derecho de defensa en juicio y afectándose también la garantía de inamovilidad de los magistrados. Ahora estamos esperando el segundo paso, que es el dictamen sobre la cuestión de fondo, aunque realmente ya la Comisión en rigor de verdad ya abordó la cuestión de fondo. Y veremos ahora ver la sentencia final en la Corte Interamericana que resuelve. En materia de remoción de jueces no es este el único caso. Está el caso del ex juez federal de Mendoza, doctor Luis Leiva, que obtuvo el informe de admisibilidad 56 del año 2016. El caso de la jueza del Trabajo, Nacional del Trabajo, doctora Mirta Torres Nieto, con el informe de admisibilidad número 104 del año 2017, demuestra que el Estado argentino enfrenta el serio riesgo de ser declarado internacionalmente responsable por violar este tipo de garantías, ¿verdad? Cuando dice que había claras violaciones, ¿a cuáles serían esas violaciones? Bueno, se violó el derecho de defensa en juicio porque no se me permitió producir prueba que tenía efecto dirimente y hubiera sido esclarecedor. Es decir, se me cuestionan el dictado de una serie de fallos judiciales, ¿verdad? Y por ejemplo, yo llevé una tarea de auditoría que hice yo, por el cual demostré que a lo largo de 14 años de gestión judicial, desde el 2 de marzo del año 1994 hasta el 9 de agosto del 2007, se dictaron en el juzgado arriba de 2.000 resoluciones y fallos, los cuales fueron controlados por la Cámara.
Entonces, en la proporción se me cuestionaban 4 resoluciones que se decían que habían sido anuladas por la Cámara. Al margen de que no se puede, es decir, la jurisprudencia establece claramente que un magistrado no puede ser juzgado por el contenido de las sentencias, es decir, la causal de mal desempeño no se configura por el contenido de una sentencia. De modo tal que eso era inadmisible y así lo advirtió la Comisión. Por otra parte, aun cuando aceptáramos que puede haber habido un yerro en la fundamentación de esos 4 fallos, o esos, creo que eran 4, tampoco eso tiene entidad para configurar causal de mal desempeño, ¿verdad? De modo tal que mi caso no remite a ninguna denuncia de ningún particular y la única que hubo fue sobreseída. Tampoco fui cuestionado por la entidad gremial que agrupa al sector judicial. Tampoco fui cuestionado por el Colegio Público de Abogados. O sea, simplemente el cuestionamiento se circunscribió al contenido de 4 fallos judiciales, o sea, realmente inadmisible, y por eso la Comisión ya ha avanzado sobre este tema, ¿verdad? Por otra parte, se violó la garantía de la doble instancia, porque la Comisión Americana de Derechos Humanos tuvo oportunidad de condenar a la República Argentina en el fallo Mohamed contra República Argentina del día 23 de noviembre del 2012. Es decir, una de las garantías básicas que consagran los pactos internacionales es que toda persona tiene derecho a que un fallo dictado por un juez sea revisado por una instancia superior. ¿Qué pasó acá? El jurado de enjuiciamiento dicta el fallo el día 19 de diciembre del 2007, interponemos el recurso extraordinario ante la Corte, pues la única vía recursiva disponible, no había otra, y la Corte Federal Argentina se niega a abrir la instancia. O sea, rechaza el recurso extraordinario, producimos un recurso de queja por denegatoria de apertura de extraordinario y la Corte siquiera abre la queja. ¿Qué significa con esto? Que no hubo oportunidad de revisión, porque la instancia originaria era la del jurado de enjuiciamiento y la única forma de revisar el fallo era la Corte Federal Argentina. Y la Corte no permitió la apertura de la instancia revisora, con lo cual también se violó el artículo 2, el artículo 8, apartado segundo, inciso H del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es precisamente por la cual la Argentina fue condenada en el caso Mohamed. De modo tal que ahí tenés otra garantía violada. Bueno, en realidad lo dice la estadística. Argentina tiene un historial bastante nefasto en materia de cumplimiento de garantías convencionales. Atrás de la República del Ecuador es el país que más sentencias adversas ha recibido. Caso Bayarri, caso Bulacio, caso Expósito, caso Derecho, caso Gutiérrez. En materia de libertad de expresión, caso Kimmel, caso Fontevecchia, caso D'Amico, y se me está escapando alguno. Y últimamente, el año pasado, en el 2019, la Argentina fue condenada en los casos Jenkins y Romero Feris por violar garantías vinculadas al debido proceso. O sea que Argentina, más que un currículum, está más cerca de exhibir un prontuario institucional. Respondiendo a tu pregunta, básicamente yo tengo diploma de abogado, no de adivino, y los tiempos en las instancias internacionales son muy extensos. No podía darte una fecha precisa de cuál es la expectativa en cuanto a en qué fecha la Corte podría definir esta situación. Esperemos que sea en un tiempo razonable, 2021, esperemos que sea así. Ahora bien, el Estado argentino, digamos que no ofrece buenas credenciales en esta materia, ¿verdad? Es decir, vos vas a los archivos de la Corte Interamericana y ves los fallos contra la Argentina, y los últimos 2 son los casos Jenkins del mes de octubre y el caso Romero Feris del mes de noviembre del año pasado. Y realmente los fallos son muy desalentadores. La Argentina tiene un déficit muy serio, y sobre todo la Corte, en lo que es la protección de las garantías constitucionales. Así que bueno, estamos esperando también el caso del doctor Leiva y el caso de la doctora Torres Nieto. O sea, ¿qué puede pasar? Y que la Argentina sea declarada internacionalmente responsable y que haya una cuestión resarcitoria que cubrir, ¿sí? Daño moral, indemnizaciones, el pago de salarios caídos. Es decir, es una situación bastante complicada para el Estado argentino. Bueno, en primer lugar, respecto de esa agregación del oficio en la recordada operación Lagostino, vinculado a Sauvignon Belgrano, la Corte Argentina revocó un llamado de atención, un apercibimiento
me acuerdo que me había aplicado la Cámara Penal Económico, y en el año 92, digo bien, la Corte Federal Argentina, unánimemente, como órgano de superintendencia, revocó esa sanción disciplinaria. Eso por un lado. Por el otro, se construyó una leyenda. En enero del año 92, el entonces juez en lo penal económico en turno en enero, el doctor Héctor Acuña, redactó y carceló al empresario Steinberg, ya fallecido, que estaba procesado por contrabando en una maniobra elusiva del control aduanero con autos con franquicias para diplomáticas o discapacitados, una cosa así, ¿verdad? Bueno, se construyó una leyenda y bueno, ahí se me reivindicó como un hombre inteligente, porque Página 12 decía que yo era el cerebro, yo era el mentor de la redacción de ese fallo. Y esto es una subestimación a la idoneidad del doctor Acuña, que ya está jubilado. Es decir, yo creo que al doctor Acuña le sobra capacidad intelectual como para haber aplicado su propio criterio. Me tocó a mí ser secretario de feria en enero, porque justamente me quedé trabajando porque siempre me gustó tomar las vacaciones durante el año, en temporadas bajas, ¿verdad? Y compensar las vacaciones. Así que hubo una coincidencia en cuanto a que el doctor Acuña era el juez de feria en enero y que yo era un secretario de feria. O sea, que eso fue algo circunstancial. Es decir, yo de hecho trabajaba en el juzgado 3. El doctor Acuña era juez del 7, justamente el juzgado que yo después pasé a reemplazar. Así que con respecto a eso, digamos que fue una situación absolutamente circunstancial, porque ocurrió en el feriado de enero del año 92. Y por otra parte, luego creo que el señor Steinberg jamás volvió a la prisión. Luego de haber sido excarcelado, no recuerdo que haya sido detenido por segunda vez. Saltamos a 2007. Usted es suspendido de su cargo de juez por el Consejo de la Magistratura por un expediente que se le inició por un supuesto pedido de coimas, que era el caso de las coimas de supuestas coimas del bingo Codere, que se dedica a la explotación de bingos. Después ustedes lo sobresellen, perdóname, sobresellen, no sobresellen, hay un sobreseimiento en 2011, después de 5 años de investigación por parte del juez Canicoba Corral. ¿Cuáles eran las pruebas que había en su contra, supuestamente? Sé que había supuestamente un video donde se demostraban en las coimas, pero que era una prueba insustancial. Corrígame si me equivoco. Bueno, vamos por partes. Con el fiscal Yamun, fiscal en lo penal económico Yamun, nos llega una investigación por contrabando y evasión fiscal contra el grupo Codere, como consecuencia de una maniobra por la cual se sospechaba que Codere subfacturaba la importación de las slot machine, las máquinas tragamonedas, ¿verdad? Por esa investigación la motoriza la aduana, la propia aduana, del doctor Echegaray, a cargo del doctor Echegaray, si no me equivoco, y yo le delego la investigación al fiscal Yamun. Y se empiezan a colectar las pruebas que acreditaban que desde España se enviaban hacia aquí, o sea, el grupo Codere hacía una suerte de autoimportación de las máquinas tragamonedas desde España a la Argentina bajo su facturación, ¿verdad? Bueno, de repente un día nos encontramos con que hay una noticia espectacular en los diarios, el día 6, creo que el día 6 de marzo del año 2006, por la cual se decía que tanto el fiscal como yo habíamos mandado a pedir un soborno de 4 millones de dólares a cambio de canjear ese dinero por un sobreseimiento en el expediente judicial. Primera observación, desde el punto de vista técnico-procesal, esa ecuación era imposible. ¿Por qué? Porque el fiscal tenía bajo investigación el caso, y creo, si no me equivoco, había un pedido de informes a la aduana y un peritaje para realizar, lo cual hacía jurídicamente imposible que en 20 días el expediente se pudiera cerrar con un sobreseimiento. Eso por un lado. Por el otro, aparece un individuo que, invocando una falsa influencia con el fiscal y conmigo, les dice al grupo Codere: miren, yo esto lo soluciono en 15 días, ustedes me pagan 4 millones de dólares y el caso es sobreseído. Va a ser sobreseído por el doctor Tiscornia, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Cuando el doctor Canicoba Corral inicia la investigación por la denuncia del grupo Codere, se encuentran con que hay una conversación telefónica del día 8 de marzo del 2006, donde este señor, este falso influyente, el señor Jorge Barc, recibe una llamada de un familiar que está leyendo el diario Clarín y que le pregunta: ¿pero qué es este escándalo que estoy leyendo en el diario? ¿Qué es esto de un pedido de coima, un juez penal económico? Y el señor Barc, en un rapto de sincericidio, le contesta a su familiar, y esto está grabado, está en la foja 15 del legajo de intervención telefónica del celular del señor Barc,
Responde lo siguiente: la verdad fui un torpe, me armé de tirarme un lance, me quise cortar solo, me salió mal. O sea, el señor Bark está diciendo que se tiró un lance a pedir 4 millones de dólares y si salía, salía y si no, no. Y si pasaba, pasaba. Bueno, entonces esta fue la prueba definitiva que llevó al sobreseimiento y que fue consolidado en todas las instancias. El 9 de diciembre del 2015, con la firma nada más ni nada menos que el doctor Carlos Fait, ya fallecido, en mi modesta opinión, yo creo que ha sido la figura más destacada que dio la justicia en los últimos 50 años. Yo no creo que el doctor Fait te vaya a poner su firma convalidando una imputación tan grave como esta sobre un juez si no hubiera realmente una actividad fraudulenta. Pero hay más de esto. No es la primera vez que Codere denuncia a jueces. Lo hizo con el entonces juez de instrucción, hoy juez federal, doctor Luis Rodríguez, que tenía una investigación por estafa que involucraba al grupo Codere, y también lo denunciaron falsamente a que había mandado a pedir, no sé si un soborno o algo parecido, bueno, la cosa que tampoco prosperó. Pero vamos a hablar de Codere, porque esto es gracioso, realmente sería cómico si no fuera trágico lo que voy a decir, ¿verdad? El grupo Codere pretendió decir en el año 2006 que un juez penal económico y un fiscal le mandaron a pedir una coima millonaria, ¿no? Y fíjese qué gracioso esto. Si vamos a los registros del diario de Arizona Republic del año 2004, 14 de agosto o 24 de agosto del 2004, la periodista colega suya Amanda Crawford hace un análisis del caso que involucró al empresario español Joaquín Franco Núñez. ¿Y quién es este señor? Este señor era accionista al 49% del grupo Codere España. O sea, es un empresario español, Joaquín Franco Núñez, alias Quino Franco, y se puede ver en internet este caso, periodista, repito, Amanda Crawford, diario de Arizona Republic. ¿Y qué pasó? El condado de Maricopa, que queda en el estado de Arizona, es un condado indígena donde también se explota juego de azar, como Las Vegas. ¿Y qué pasó? Pasó que este señor Franco Núñez llegó a Estados Unidos, allá a Maricopa, con la idea de instalar una casa de juegos o un casino. Bueno, el señor Núñez no tuvo mejor idea que intentar sobornar creo que con $700.000 o $400.000 a un funcionario del gobierno federal de Estados Unidos que era el encargado de autorizar la apertura de casas de juego, que era el señor Dan Mueller, ¿no? Entonces, el FBI lo filmó a este señor, lo grabó y lo sorprendieron intentando sobornar a este funcionario para que habilitara un casino. O sea, el señor Franco Núñez tenía la intención de abrir un casino en el condado de Maricopa, estado de Arizona. Bueno, terminó con un pedido de 14 años de prisión por parte de los fiscales federales Todd Lawson y David Goddard. David Goddard y Todd Lawson y David Goddard. Eran los dos fiscales federales de Arizona que acusaron al señor Franco Núñez bajo los cargos de tentativa de soborno, conspiración y fraude, y le pidieron 14 años de prisión. ¿Cómo terminó este entramado? Muy fácil. El señor Franco Núñez delató sus complicidades locales en Estados Unidos, delató a quienes eran sus cómplices, y bueno, y de una patada en el trasero a este señor lo mandaron de vuelta al aeropuerto de Barajas, y bueno, se da la situación cómica, diría que sería cómico, repito, si no fuera trágico, de que el grupo empresarial español que trató de colgarme el cartel de coimero es precisamente el mismo grupo español que se dedica a sobornar gente, a funcionarios. O sea, en la Argentina, el doctor Duhalde, en aquel tiempo gobernador de la provincia de Buenos Aires, les abre la puerta para que instalen todas sus operaciones de juego de azar en la provincia de Buenos Aires. Paradojalmente, mientras acá desarrollan toda su capacidad de lobby para instalar casas de juego y máquinas tragamonedas, en Estados Unidos van a prisión. Esa es la diferencia sustancial. Ahora, yo viendo su historia y digamos preguntándole por cada uno de estos casos puntuales que yo me los he ido anotando, noto que si yo me atengo a su mirada, hay como demasiadas distorsiones. Entonces, Tirot en relación a la mafia del oro, que fue una causa que usted llevó adelante, el fraude de las importaciones y exportaciones de oro, que ocasionaban esa pérdida del fisco, en ese momento el juez lo acusó a usted de no haber tomado medidas ante las pruebas aportadas por la aduana. Y eso es una cosa que veo que se repite. Hay causas que usted abre y que de hecho promueve y que se lo acusa de mala praxis todo el tiempo. ¿Qué explicación da a que durante tanto tiempo y en tantas oportunidades
se abran causas en contra suya y se lo acuse de irregularidades, cuando, por lo que usted me dice, no es así. ¿Por qué hay esta tomada de punto? Es decir, usted abrió causas contra la evasión y contra la defraudación del fisco, pero se lo acusa de permitir evasión y defraudadores del fisco. Entonces me pregunto, ¿por qué usted considera que hay todo el tiempo esta especie de distorsión de los hechos y que siempre tiene que ver con usted? Bueno, estimado, decía ese formidable pensador Cesare Pavese, formuló una definición impecable. Piensa mal y acertarás, dijo Cesare Pavese. Respondo a la pregunta. Es imposible ser juez en la Argentina si un juez garantiza condena a 10 años de prisión, como sucedió con el contador del Conte, administrador de la aduana durante la gestión alfonsinista, a quien me tocó condenar a 10 años de prisión. Es el único caso de condena por corrupción que se conoce y que involucró a la máxima autoridad del servicio aduanero. O sea, me estoy refiriendo, es el único caso donde se registra una condena a la máxima autoridad de la aduana, ¿sí? Al director. Uno no puede ser juez en la Argentina si lleva a la prisión preventiva al licenciado Parino, que era el delfín predilecto del doctor Cavallo, que fue director de la aduana y que provocó un verdadero desastre en el servicio aduanero. Tampoco es fácil ser juez en la Argentina si toca procesar al empresario fallecido Franco Macri por contrabando de exportación de autopartes al Uruguay en el marco de un régimen de intercambio compensado. Y tampoco se puede ser juez en la Argentina si se convoca a prestar declaración indagatoria a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, me estoy refiriendo junio-julio del año 2007, cuando corría un año electoral. Es decir, voy a responder con datos concretos. ¿Por qué es tan fácil estigmatizar al investigador? La mejor manera de cortar estas investigaciones es acusando al investigador, transformándolo en acusado, de investigador en acusado. Entonces, respondo con datos objetivos y no con una opinión. Primero, yo no amenazo, simplemente digo que si Parino va preso, el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia. A esto lo podemos llamar, le podemos elegir el rótulo que usted quiera, esto lo podemos llamar una amenaza, una advertencia. En mi modesta opinión, esto tiene un tono virulento. O no es fácil ser juez en la Argentina con un ministro de Economía que dice: hola, Anzorregui, habla Domingo Cavallo. Decile a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económica no escarcela a Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta. O si no, vamos al 2007. Sabemos que dio un buen examen para ascender a camarista, pero desde ya avisamos que el juez Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada, lo vamos a echar. Diana Conti, 20 de julio del 2007, se puede encontrar esto en el diario Clarín, en el diario La Nación, esto se puede encontrar, esto está registrado. O la misma candidata presidencial, año 2007, cuando corría un calendario electoral y cuando el kirchnerismo estaba en su apogeo y llegaría a la presidencia de la Nación con un 52% de intención de voto. La doctora Kirchner, desde Mallorca, España, dio una conferencia de prensa el 24 de julio del 2007, por el cual decía, ante una pregunta que le hizo la periodista Ana Barón de Clarín, ya fallecida, le preguntó a la doctora Kirchner: doctora, dice, el juez Tiscornia ha citado indagatoria a la doctora Garré por contrabando exportador de fusiles FAL a Farmington, Connecticut, Estados Unidos. ¿Qué reflexión le merece? El juez Tiscornia persigue a mis funcionarios, este es un fallo oportunista, busca extorsionar al gobierno. Desde ya le adelanto que el juez Tiscornia lo vamos a echar, no sé qué espera el Consejo de la Magistratura para actuar. Entonces, esto responde a la pregunta: ¿por qué sistemáticamente perseguir? A mí no me gusta el discurso victimizante, pero da la casualidad de que el día 7 de julio del año 98 se firma la condena a 10 años de prisión del contador del Conte y empieza a recibir denuncias por mal desempeño de todo el ala radical. Estoy hablando del entonces diputado nacional Melchor Cruchaga, hablo del doctor Storani, hablo de la entonces diputada Elisa Carrió, en aquel momento enrolada en la Unión Cívica Radical. O sea que estos son datos objetivos. Sí, se registra la condena al contador del Conte en el 7 de julio del 98 y automáticamente la Unión Cívica Radical empieza con denuncias por mal desempeño, que terminaron siendo absueltas. Es decir, viene el procesamiento al licenciado Parino, virulento ataque del doctor Cavallo. Viene el procesamiento a Franco Macri y se activa la comisión acusadora. O sea que estos son datos objetivos. Y ni hablar. Es decir, nosotros
citamos a indagatoria a la doctora Garré y viene la respuesta virulenta de la doctora Conte y de la entonces candidata presidencial Fernanda de Kirchner. O sea que esto es así, porque desde el punto de vista técnico procesal no se encontró absolutamente nada. Y vamos a ir a la cuestión técnica. Primero, el primer enjuiciamiento político terminó absuelto, 18 de septiembre del 2001. ¿Bien? La denuncia del grupo Codere terminó siendo sobreseída, y por la Corte, con la firma del doctor Fait. Y entre nosotros, con todo respeto, ¿no? Entre la opinión de la doctora Kirchner y la opinión del doctor Fait, no tengo mucho de dónde elegir. O sea, en términos de calidad intelectual y calidad moral e institucional, me parece que la doctora Kirchner al doctor Fait no le puede llevar ni las valijas, no puede ni actuar de maletera. O sea, me deja muy tranquilo que una figura tan calificada y tan autorizada como lo fue en vida el doctor Fait haya sido quien haya dejado a salvo mi buen nombre y honor, desmintiendo las diatribas de la doctora Kirchner. De modo tal que los hechos vienen demostrando de que esto fue una enconada persecución política, porque por haber afectado intereses importantes, los intereses que se afectan en la aduana no son de poca monta. Condenar a un director de la aduana a la caja negra alfonsinista, y digo esto, el Contor del Conte trabajó 4 años en la aduana, desde el año 84 hasta el año 88, y en aquel tiempo el entonces diputado por la UCD, Alberto Albamonte, hoy convertido en un empresario, advertía acerca de los desastres que estaban ocurriendo con la gestión del Conte en la aduana. Y en aquel tiempo, tanto el ministro Broderson como el secretario de Hacienda, Crispum, miraron para el costado, y a este señor lo dejaron correr 4 años en la aduana. Y no me vengan a decir que el Contor del Conte era un cuentapropista, ¿sí? Que se cortó solo y que armó un maxi kiosco y se robó 300 millones de dólares. O sea, es impensable una maquinaria delictiva que vació la aduana desde el año 84 hasta el 88, que no haya contado con conexiones políticas, con complicidades políticas. Es imposible armar semejante maquinaria delictiva, ¿verdad? Aparte una cosa, que la gestión del Conte tuvo 2 ejes. Primero, el uso fraudulento y sistemático de los regímenes de promoción industrial en la aduana de Río Grande, que provocó un verdadero desastre en términos de perjuicio fiscal. Y segundo, el corredor del contrabando institucionalizado en la aduana de Ezeiza. O sea, a partir de la condena del Conte empezó el final de mi carrera judicial. A partir del procesamiento del licenciado Parino también comenzó el principio del fin de mi carrera. Lo mismo con el procesamiento a Franco Macri por contrabando agravado de autopartes. Y ni hablar el remate con la citación indagatoria de la doctora Garré. O sea que esto responde a la pregunta. O sea, estos son datos objetivos, esto excede la opinión. Me interesa mucho el tema del caso de las denuncias por contrabando de armas a Nilda Garré. Me gustaría que me diga cómo empezó esa denuncia, cuáles eran las pruebas que usted tenía y qué alegó ella en contra de esas pruebas relacionadas con el contrabando de armas en la cual ella estaba involucrada. Bueno, en el mes de febrero, fines de febrero del año 2007, la Dirección General de Fabricaciones Militares, que no depende del Ejército Argentino porque es un organismo autárquico, pero sí de la égida del Ministerio de Defensa, documentó una exportación de 6.700 kilos de repuestos de fusiles FAL a Estados Unidos, Farmington, Connecticut. Lo voy a empezar a explicar con tranquilidad para que se entienda bien. El fusil FAL se dejó de fabricar en la Argentina en el año 96, con lo cual la Dirección General de Fabricaciones Militares no tenía ninguna posibilidad de comercializar en el circuito interno argentino los repuestos del fusil FAL. O sea que en los depósitos de la Dirección de Fabricaciones Militares había rezagos. O sea, en rezago estaban el cuerpo del cerrojo, la mira telescópica, o sea que el fusil FAL ya directamente se dejó de usar, con lo cual no había ninguna posibilidad de comercializarlo en la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el licenciado Velesi, era el interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, encontró que había un militar argentino retirado que estaba radicado en el estado de en la ciudad de Farmington, estado de Connecticut. Claro, en el estado de Connecticut se permitía el armado y la comercialización del semiautomático, de modo tal que cualquier particular podía acudir a comprar un semiautomático y llevárselo a su casa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vieron la posibilidad comercial de decir, bueno, nos sacamos todo este
todos estos rezagos, estas partes de los fusiles FAL nos las sacamos de encima, se las vendemos a este señor, que tenía la empresa allá, que se llamaba Juan Carlos Díaz, creo. Juan Carlos Díaz era un militar retirado que estaba radicado allá, que tenía una empresa que se llamaba Juan Carlos Díaz Enterprises. Bueno, se ponen de acuerdo, pactan la venta, y dicen, ok, nosotros vendemos 6.700, ¿qué hace? Fabricaciones Militares, documenta el permiso de embarque, que es la exportación, y la presenta en la aduana, bajo declaración jurada, y dice, bueno, nosotros vamos a vender a Estados Unidos 6.700 kilos de repuesto de FAL. Y al documentar el permiso de embarque, en declaración jurada ponen un valor de $2.000. Bueno, cuando toma intervención el verificador de la aduana, ¿sí? Le llama la atención, dice, pero ¿cómo? 6.700 kilos de repuestos de fusil FAL a la módica suma de $2.000. Entonces ahí promueve una consulta al superior jerárquico, el verificador. Rápidamente el doctor Echegaray acaba de la aduana y dice, no, esto no va, esto es precio vil, esto no es el precio de mercado. Bueno, promueve la denuncia por contrabando. Estaba de turno el juzgado 7. Bueno, empiezo a tomar intervención junto con la fiscal doctora Carolina Roviglio, que hoy es juez de cámara del Fuero Penal Económico. Bueno, transcurre la investigación. ¿La aduana qué hace? La aduana tiene un convenio de intercambio de información con la aduana de Estados Unidos. O sea, la aduana argentina tiene un convenio bilateral de reciprocidad en cuanto a colaboración y suministro de información. Bueno, pasó que la aduana de Estados Unidos lo va a ver al señor Juan Carlos Díaz y le dice, mire señor, usted importó o va a importar o pactó importar una partida de repuesto de fusiles FAL de la Argentina. Sí, dice el señor Díaz, acá tengo la factura pro forma, que es la prefinanciación. Bueno, en la factura pro forma figuraba un valor aproximadamente a los $100.000, ¿sí? Bueno, cuando el doctor Echegaray ve que el importador en el extranjero, o el comprador, mejor dicho, en el extranjero, manda una factura por forma con una cotización por $100.000, ahí corrobora la sospecha. ¿Cómo se va a declarar un valor de $2.000 cuando el valor de mercado de esas piezas separadas era de 100.000? Bueno, ahí se motoriza la denuncia por contrabando, ¿verdad? Bueno, la fiscal Roviglio avanza hasta que emite un dictamen donde efectivamente se corrobora la sospecha. Además de esto, las autopartes no, por eso sería un vehículo automotor, esto es material bélico, pero de las piezas, o sea, del cuerpo del cerrojo y de la mira telescópica y otras partes del fusil FAL, aparecían raspados, la identificación, por ejemplo, tenía una identificación con número, como si fuera un DNI, ¿no? Aparecía limado, aparecía arriba de la identificación habían puesto otro número. Entonces, ahí se configuró un cuadro de sospecha. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que llegó el momento de decir, bueno, acá tienen que dar explicaciones, acá algo pasó. Convocamos indagatoria, primero a la despachante de aduana interviniente, la señora Laura Andolfi. Segundo, al licenciado Velesi, director de Fabricaciones Militares, que era la entidad que documentó la exportación. Pero acá viene otro dato. La ministra de Defensa, doctora Garré, convalidó con decretos ministeriales el valor de la exportación. Bueno, ahí es donde se produce todo el fuerte impacto político, porque el día 20 de julio del 2007, tanto La Nación y Clarín difunden la noticia, y esto despierta la cólera del presidente Néstor Kirchner en este momento, y de la senadora Kirchner. Y para que nos pongamos en contexto, estamos hablando de julio del 2007, corría un calendario electoral y el kirchnerismo estaba en su apogeo político. Muy bien. Bueno, entonces ahí se empieza a motorizar el trámite de juicio político, ¿verdad? Rápidamente quedó suspendido y la indagatoria a la doctora Garré no se concreta. Tampoco se concreta la indagatoria al licenciado Velesi ni a la despachante de aduana Laura Andolfi. Y ahí es donde sale la doctora Conti a decir, el juez Tiscornia especula, persigue a la doctora Garré en un año electoral, está jugando con la oposición, todas especulaciones fantasiosas, porque de ninguna manera habló del
refirió acerca del dictamen de la doctora Rubio, que era poco menos que impecable, ¿no? Un dictamen extenso donde marcaba todas las irregularidades. O sea, no era solamente mi opinión, estaba respaldado en el dictamen fiscal. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahí, bueno, es cuando la doctora Kirchner, de España, el 24 de julio, como te dije, dice, bueno, el juez Tiscornia, no sé qué espera el Consejo para actuar, es un juez corrupto, bla, 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 bla. Entonces, esto es más o menos lo que sucedió. Lamentablemente, me tocó esto a mí. Y se produjo un cortocircuito entre el doctor Echegaray y la doctora Garré en los medios de difusión. La doctora Garré empezó a criticar al doctor Echegaray diciéndole de que en realidad ella no tenía ninguna responsabilidad por esta situación, porque en realidad la aduana era la que fijaba el valor. Bueno, ahí dijo una gran estupidez, con todo respeto, porque el doctor Echegaray le contesta con rigor de verdad. Le dice, una cosa es la actividad de la aduana que controla si el valor está correctamente declarado o no. Y otra cosa distinta es la responsabilidad que asume el exportador cuando, bajo declaración jurada en un permiso de embarque de exportación, declara el valor de la exportación. De modo tal que la aduana lo que hace es controlar si el valor responde al valor del mercado o no. Y quien documenta una exportación, ya sea un particular o en este caso fabricaciones militares, respaldado en decretos ministeriales, es el que tiene responsabilidad si miente acerca del valor, que es lo que sucedió. Bueno, se produjo un cortocircuito entre los dos y la prensa figura de que se empezaron a tirar la pelota uno al otro, hasta que me parece que en un momento se callan la boca, no hablan más. Supuestamente el doctor Kirchner le dio la orden de no polemizar en público, y esto es más o menos lo que sucedió con ese caso, ¿no? Entiendo. Esto también lo saqué de un medio que lo puedo corroborar, pero estoy 90% seguro que es Página 12. Se habla en un momento de su padre, digo, también en la trama que se ha gestado en relación a su figura, aparece también su familia, sobre todo su padre, que también era abogado. Y en Página 12 se dice que la heredera Emilia Irma Bencic, de la familia Bencic, que sé que trabajó muy cercana a su padre, denunció al juez Agustín Tiscornia por intento de extorsión en la causa de la sucesión de su padre, el millonario constructor Miguel Bencic. El 22 de abril de 1968, un jury de enjuiciamiento destituyó a Tiscornia padre, quien se escapó a Uruguay para no ser detenido. Yo en otra información, de hecho en una información que escribió usted, en un largo escrito que publicó en un blog, en este momento no puedo recordar cuál, si quieres se lo busco, pero me imagino que debe saber a qué me refiero. Usted lo que dice es que su padre hizo una serie de denuncias que afectaron a una serie de lobistas y que esto fue en la época de Onganía y que eso generó una persecución por la cual su padre tuvo que irse a Uruguay y de hecho un abogado prestigioso de Uruguay lo defendió. Me gustaría montar un poco sobre este cruce de versiones, cuál es la suya, porque digamos, acá también aparece la figura de la coima para hablar de su padre. Me gustaría saber qué piensa usted sobre eso. Bueno, efectivamente, durante la gestión del dictador teniente general Juan Carlos Onganía y en un jurado de enjuiciamiento formado en ausencia del imputado, el doctor Tiscornia fue destituido de su cargo de juez civil, juez nacional de lo civil, a cargo del juzgado número 11, si no recuerdo mal. El doctor Agustín Tiscornia ya falleció en el año 2009 y voy a tratar de ser su portavoz con la mayor objetividad que me sea posible. Sí, efectivamente él fue objeto de una serie de denuncias a propósito de una sucesión, un juicio sucesorio que tramitaba respecto a la familia Bencic, donde se argumentaba que habría habido un testamento falso, falsificado y demás. Bueno, lo concreto es que el doctor Tiscornia no huyó al Uruguay por temor a ser detenido, sino huyó al Uruguay por temor de haber sido objeto de un homicidio. Si no me equivoco, el día 13 de noviembre del año 67, el hogar conyugal estaba radicado en el barrio de Grano, en la calle 3 de febrero 1866, séptimo piso. Ese día a las 5 de la tarde suena el timbre, yo tenía 13 años, o 12, sí, 13, yo nací en el 54, y estaba con la empleada doméstica. Mi hermano mayor, que tenía 17, había ido al colegio y de la salida del colegio se fue a lo de un amigo,
Y mi madre, que era una escribana, tampoco estaba en el hogar y mi padre tampoco. Bueno, abro la puerta y me ponen un revólver en la cabeza, dos señores, nos encierran en el baño, eran de la CIDE, que manejaba el general señor Ans, revuelven todo el departamento, no se roban ningún objeto de valor, estaban en la búsqueda, supongo yo, de documentación de papeles y se van. Bueno, el doctor Discornia huyó al Uruguay porque en el Uruguay gobernaba el presidente Pacheco Areco, doctor Jorge Pacheco Areco, encabezando un gobierno constitucional, un gobierno de iure, mientras que aquí gobernaba una dictadura militar. Esa fue la razón por la cual el doctor Discornia se fue del país. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, cuando Argentina retoma el sistema democrático con el presidente Cámpora, el doctor Tiscornia soluciona esa situación de persecución. Digamos que los abogados de la sucesión Bensich era el estudio Green Urien, parientes del teniente general Onganía, o sea, los abogados de los hijos del señor Miguel Bensich, del primer matrimonio, porque el señor Bensich tuvo dos matrimonios, el primero con el que tuvo unos hijos y el segundo con el que tuvo otra hija, una cosa así. Bueno, inmediatamente se produce esa situación y cuando el presidente Cámpora reinaugura el sistema democrático en la Argentina, después de que transitaron el gobierno, tanto el dictador teniente general Onganía como el general Livingston como el general Lanusse, en 1973 el presidente Cámpora asume como presidente constitucional. Luego, bueno, sobreviene el general Perón hasta que fallece el 1 de julio del 74. Bueno, ahí el doctor Tiscornia obviamente recuperó su libertad y reinició su actividad. Ahora bien, cuando arranca el doctor Alfonsín en el año 84, la Argentina adhiere a la Convención Internacional de Derechos Humanos, a la Comisión. O sea, la Argentina pasa a formar parte integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué hizo el doctor Agustín Tiscornia? Muy fácil. Contrató al doctor Eugenio Zaffaroni y a la doctora Conti. Fíjese usted qué paradojal esto, ¿no? En el año 84 el doctor Agustín Tiscornia contrata los servicios profesionales del abogado, entonces abogado Eugenio Raúl Zaffaroni y de la doctora Conti, que la doctora Conti trabajaba en el estudio jurídico con el doctor Zaffaroni. Claro, el doctor Tiscornia interpuso la denuncia también en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Obviamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaba dispuesta a convalidar la destitución de un magistrado decretada de una dictadura militar. Con lo cual, lo que terminó ocurriendo es que el entonces presidente Menem se vio obligado a restituirle el estado judicial al doctor Tiscornia, a permitirle cobrar su jubilación como ex juez, y quedó reivindicado, porque obviamente qué valor puede tener una destitución de un magistrado decretada por un jurado de enjuiciamiento formado en una dictadura militar y encima en ausencia del imputado al cual trataron de asesinar. De modo tal que esto sería cómico si no fuera trágico. Bueno, eso es más o menos la historia. Ahora, el presidente Menem, de oficio, y sin que el doctor Agustín Tiscornia lo haya pedido, terminó indultando al doctor Tiscornia. ¿Por qué? Porque en paralelo a que fue destituido de su cargo de juez civil, se le siguió un proceso por inexistente estafa que transitó por los tribunales argentinos durante 28 años. O sea, el doctor Tiscornia fue acusado, entre comillas, de haber estafado a los hijos del señor Miguel Bensich, y esa imputación por estafa transitó durante 28 años sin haberse llegado a un veredicto que dijera si el doctor Tiscornia era culpable o inocente. Razón por la cual el presidente Menem, para evitar que la carga de responsabilidad internacional fuera mayor para el Estado argentino, terminó por indultarlo. Que quede claro, el doctor Agustín Tiscornia jamás solicitó el indulto. De oficio lo hizo el presidente Menem porque sabía perfectamente bien que se venía una sentencia adversa para el Estado argentino en la Corte Interamericana. Repito, la Corte Interamericana jamás avalaría la destitución de un magistrado decretada en una plena dictadura militar. Y bueno, y lamentablemente el doctor Agustín Tiscornia falleció en agosto del 2009 cobrando su jubilación como juez y le fueron restituidos su estado judicial, con lo cual eso fue lo que pasó. Ahora, hay algunas mentes recalcitrantes a las cuales parece que todavía no se les cayó el muro de Berlín, que siguen reivindicando estas decisiones operadas en dictaduras militares. Y Página 12 no ha hecho otra cosa más que reivindicar y hacer una apología de la dictadura de Onganía. Tan simple como eso.
Última, Guillermo. Cuando usted abre el caso de aduana paralela, este, por evasión de los controles aduaneros, el caso fue publicitado mucho por el gobierno de Carlos Menem, por lo que pude leer, quien asistió y se fotografió en alguna de las pesquisas. Eh, Esta investigación, por supuesto, le vino muy mal a Cavallo porque se relacionó su círculo íntimo con esa causa, justo cuando Cavallo se había ido en malos términos del gobierno de Menem, y denunciaba que había una mafia enquistada en el poder. Pero esta participación de Menem, publicitando este caso y asistiendo y fotografiándose en algunas de las pesquisas, podría tomarse como que también este caso se aprovechó en contra de Cavallo, dado que Cavallo se había ido en malos términos del gobierno de Menem. No puede pensarse que pasó ahí algo parecido a lo que pasó cuando Cristina Fernández de Kirchner presionó al Consejo de la Magistratura. Lo digo pensando en que esto podría ser una interpretación. Digo que de alguna manera Menem jugó a favor de promover ese caso porque le venía mal a Cavallo, que en ese momento estaba enfrentado con él. Y no puede ser esa alguna de las razones por las cuales se lo tildó a usted como un juez menemista. Digo, usted justo denuncia al círculo de Cavallo en un momento en el cual Cavallo se había ido y Menem, o el gobierno de Menem, apoya fuertemente esta denuncia. Se me ocurre que esta es una de las razones por las cuales se lo tildó de un abogado menemista o un abogado de Menem. Lo cual es curioso, dado que usted fue muy crítico de la situación de la aduana durante el gobierno de Menem. No sé qué tiene usted para decir sobre esto. Bueno, concreto y puntual. En primer lugar, la investigación del caso de la aduana paralela estuvo respaldada por la actividad jurisdiccional del fiscal Ple. Eso por un lado. El doctor Ple se tomó el trabajo de llevar adelante una tarea de auditoría sobre el funcionamiento del sistema informático María. En aquel tiempo, con la tecnología de la época, obviamente y no con la actual, se entiende, ¿no? El doctor Cavallo importó desde la República de Francia el llamado sistema SOFI. Allá se llamaba Sofía, acá María. El sistema María era un sistema informático que se decía vendría a generar mayor posibilidades de controles cruzados sobre todo el circuito del comercio exterior, sobre las importaciones y las exportaciones. Claro, lo que sucedió es que el licenciado Parino y el doctor Cavallo lo implementaron en forma parcial. Por ejemplo, el sistema informático no tenía incorporado un módulo de contraverificación, esto es, de un segundo control a modo de auditoría que hubiera permitido detectar si se verificaba o no alguna irregularidad con alguna importación. El resultado de esa tarea de auditoría arrojó que 38.576 destinaciones aduaneras de tránsito se fugaron del sistema informático. O sea, para que te quede claro, se observó que en el sistema informático había una fuga al circuito clandestino del contrabando de aproximadamente 38.576 destinaciones de tránsito. Eso es una tarea de auditoría objetiva efectuada por el fiscal Ple en el marco del expediente judicial. Pero te voy a dar más. En paralelo a la investigación judicial, funcionó una comisión bicameral investigadora sobre los ilícitos cometidos en aquel tiempo en la aduana. Y la presidía el diputado chubutense ya fallecido, ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Sí, se integraba con legisladores de todo el arco político argentino. Si vos lees las conclusiones a las que arribó la Comisión Especial Investigadora sobre la aduana, vas a ver que son coincidentes con la tarea de auditoría que llevó adelante el fiscal Ple. Y son coincidentes con el auto de procesamiento del licenciado Parino. Pero hay más. La Auditoría General de la Nación en aquel tiempo estaba a cargo del ya fallecido doctor Enrique Paixao, que era el titular de la Auditoría General de la Nación, que era un dirigente radical y un jurista de nota. Para que te quede claro, por lo general siempre la Auditoría General de la Nación está a cargo de un funcionario de la oposición al gobierno oficialista. En este caso, el doctor Pichetto pasa a ser el titular de la Auditoría General de la Nación. Si vos te tomás el trabajo de buscar, doctor Enrique Paixao, Auditoría General de la Nación, conclusiones sobre la aduana argentina, vas a observar una coincidencia casi conceptual absoluta entre la investigación judicial,
la auditoría llevada a cabo por el doctor Ple, las conclusiones que llevó a cabo la comisión investigadora y la AGN. O sea, que vos tenés tres instituciones que en paralelo coinciden. O sea, el Poder Judicial, a través de la investigación de la aduana paralela, la tarea llevada a cabo por la Comisión Especial Investigadora, y la tarea efectuada por el doctor Paisao a cargo de la Auditoría General de la Nación. O sea, los tres son coincidentes de que la aduana era un desastre. Entonces, si el presidente Menem especuló políticamente con una publicidad poniéndose al frente de la investigación de la aduana paralela y retratándose a los medios, bueno, eso será una especulación particular y personal del doctor Menem, le habrá convenido quizás haberlo hecho, pero el mito se destruye con lo que yo te acabo de explicar. No existió ninguna conspiración ni ninguna confabulación contra el doctor Cavallo. La auditoría llevada a cabo por el doctor Ple, con absoluto rigor profesional y científico, es demoledora. Las conclusiones, a no ser que vos pienses que toda la comisión especial bicameral investigadora, con todos los senadores y diputados que formaron parte de esa comisión de distintos partidos políticos, también haya conspirado contra el doctor Cavallo. A no ser que vos me digas que también el doctor Enrique Paisao, a cargo de la Auditoría General de la Nación en aquel tiempo, haya también conspirado contra el doctor Cavallo. Se me hace muy difícil pensar que por lo menos un magistrado de primera instancia, 3 jueces de Cámara, un fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, 14 legisladores que formaron parte de la Comisión Especial Investigadora, el doctor Paisao, o sea que conformaríamos un ejército de 16 funcionarios que conspiramos contra el doctor Cavallo para perjudicarlo. O sea, a mí se me hace muy difícil darle crédito a esta teoría conspirativa, ¿verdad? De modo tal que si el doctor Menem pretendió utilizar o aprovechar con un aparato publicitario nuestra investigación, será un problema del doctor Menem en su disputa con el doctor Cavallo. Pero esto nada tiene que ver con la investigación judicial. Pero te voy a dar un dato más. Mientras discurría esta investigación de la aduana paralela del año 96, explotaba también, estallaba, mejor dicho, otro escándalo de corrupción en el recordado caso IBM Banco Nación, IBM DGI, que involucró al entonces titular de la DGI, todavía la FIP no existía en cuanto tal, de la Dirección General Impositiva, el doctor Ricardo Cosio. El doctor Ricardo Cosio, al mismo tiempo que el licenciado Parino manejaba la aduana, el doctor Ricardo Cosio era titular de la Dirección General Impositiva. Sucedió de que se detectó, y así lo comprobó el juez federal Adolfo Bañasco, ya retirado, que la multinacional IBM financió un soborno a través de un sobreprecio al contratar un software obsoleto tanto para el Banco de la Nación Argentina como para la Dirección General Impositiva. Los dos expedientes se recuerdan, y lo podés ver en internet, como caso IBM Banco Nación y IBM DGI. Ahí se comprobó que la contratación del software fue con sobreprecio y que hubo un pago de un retorno, le hace el coima. Es más, el juez Bañasco logró repatriar desde Suiza parte de lo que se pagó como soborno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al mismo tiempo que en el equipo del doctor Cavallo, desde la aduana, se detectaban estos casos de corrupción, en simultáneo también, bajo la égida del doctor Cavallo, porque la DGI estaba a cargo del Ministerio de Economía, y el Banco Nación también, y la DGI también, de modo tal que no fue el único caso de corrupción, el de la aduana paralela, que involucró a funcionarios de la égida del doctor Cavallo. También el doctor Cosio se llevó un cuestionamiento muy severo con el caso IBM DGI, y ni que hablar el entonces director del Banco Nación, Aldo Dadone, Mario Dadone, Gerardo Contartese, que eran funcionarios del Banco Nación, se llevaron el procesamiento por el caso IBM Banco Nación y la contratación fraudulenta. De hecho, se intentó llegar a un juicio abreviado en estos dos casos y no prosperó, y todavía estamos esperando que se lleve a cabo, después de tantos años, el juicio oral y público en el caso IBM Banco Nación y IBM DGI. ¿Qué te quiero decir con esto? Que da la casualidad que funcionarios que estaban bajo la égida del Ministerio de Economía a cargo del doctor Cavallo, en el año 96 protagonizaron escándalos de corrupción. Repito, IBM Banco Nación, IBM DGI, ambos investigados por el juez Bañasco, y en paralelo, la aduana paralela investigada por quien te habla. O sea que esto despeja un poco la teoría conspirativa. En el 98 empieza el enfrentamiento entre usted y la figura Neil Lagarré.
que fue la que votó el juicio político a usted, por tres causas. Yo estuve leyendo sobre esas tres causas y quisiera que habláramos en profundidad de eso. Las tres son, bueno, la magia del oro, es decir, las estafas en relación a el dinero que se fugó, que no pasó por la aduana paralela, o sea, mercancías y bienes de contrabando. En un trabajo suyo que está publicado, usted decía que se ponían como objetos mellizos y no sé, se declaraban dos y pasaban tres. Y la evasión fiscal de Alberto Samid, que lo que se dice es que usted aceptó muchos recursos extraordinarios de él porque se lo acusaba de tener una deuda millonaria con AFIP. Me gustaría hablar de estas tres causas, sobre todo me gustaría hablar de si realmente había, o sea, cuáles eran las pruebas que se decía que había en contra suya. Bueno, la respuesta global es que en ese primer enjuiciamiento o trámite de enjuiciamiento, el Senado de la Nación, el día 18 de septiembre del 2001, absolvió todos los cargos. Eso es cosa juzgada. Vamos por partes. En cuanto a la mafia del oro, es un proceso que se inició en el año 94. Había una maniobra elusiva del control aduanero por el cual varias exportadoras de oro, entre ellas la del señor Piana, Casa Piana, exportaban oro al exterior con un régimen promocional fijado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el doctor Cavallo, que era ministro de Economía, por el cual le otorgaba un reintegro a las exportaciones bastante significativo. O sea, el porcentual de reintegro a la exportación de oro manufacturado, por ejemplo, era superior a la exportación de suela o de cuero, que es un producto más autóctono en la Argentina. Nosotros decretamos la captura internacional del señor Piana en el transcurso del mes de abril del año 97. La investigación tramitó en forma absolutamente regular. No hubo ningún tipo de cuestionamiento de parte de la Cámara Penal Económica a mi desempeño en ese expediente judicial. Con respecto al caso de la aduana paralela, contamos con la actividad jurisdiccional del doctor Raúl Ple, que era el fiscal coordinador. Si el doctor Ple es fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal y fue designado en aquel momento por el Procurador General de la Nación como fiscal coordinador. En una palabra, el fiscal Ple coordinó la actividad de todo el Ministerio Público en esa investigación. Todos los casos llegaron a instancia de juicio oral y hubo mayoritariamente condenas a los despachantes de aduana, a los importadores, y el único caso en que fue absuelto fue el del licenciado Parino, que era el director de la aduana, a quien también habíamos procesado, ¿no? Bueno, ahí se recuerda que el doctor Cavallo fue muy virulento, muy crítico respecto a mi desempeño. Usted puede ver en la revista Noticias el día 30 de noviembre del 96 un reportaje al doctor Cavallo, donde dice: yo no amenazo, simplemente digo que si Parino va preso, el que va a tener un juicio político es el juez Tiscornia, en un tono claramente amenazante. El 22 de diciembre del año 96 se puede consultar la crónica del diario Clarín, el fallecido periodista Julio Blanc, cuyo título decía: cruce de amenazas entre el gobierno y Cavallo. Entonces el periodista Blanc habla de que el licenciado Parino estaba amenazando al gobierno en cuanto a que el doctor Cavallo amenazaba al gobierno, en cuanto a que si el licenciado Parino no era escarcelado por la Cámara Penal Económico antes del día lunes, esto nos ubica en el segmento que va del 22 de diciembre al 31 de diciembre del 96, él salía a hablar y volteaba al gobierno. O sea, básicamente el periodista Blanc reproduce un diálogo telefónico entre el doctor Cavallo y dice que Cavallo lo llamó por teléfono al doctor Anzorregui, en aquel tiempo secretario de Inteligencia del Estado, y le dijo: buen día, Anzorregui, habla Domingo Cavallo, decile a Menem que si el lunes no escarcelan a Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno. Bueno, esto es un tono amenazante de extrema virulencia, y esto provocó que el Tribunal Oral Penal Económico, ante las amenazas del doctor Cavallo y las presiones que ejercía, le otorgaran un certificado de impunidad, más que una absolución, al licenciado Parino, ¿no? A quien la pelota le pegó en el poste. El doctor Cavallo utilizó toda su aparatología de manipulación de la opinión pública, amenazas públicas, para lograr ese resultado. En cuanto a Samid, ahí se construyó una leyenda. No, lo que se sortearon en el juzgado fueron unos recursos de amparo, ¿sí? Con respecto de 3 establecimientos frigoríficos. Bueno, jamás se probó que esos 3 establecimientos frigoríficos, si no me equivoco, eran Faraón, Unión del Sudoeste, etcétera, etcétera. Bueno, ninguno se probó que fuera de propiedad del señor Samid, sino que eran de propiedad de otro matarife,
de otro empresario de la carne, pero no del señor Samit. O sea, el expediente judicial por el cual el señor Samit fue condenado por evasión fiscal tramitó en el juzgado 4 del doctor Liporace, que ya falleció, del doctor Carlos Liporace, que fue el que trabajó en la etapa de instrucción en los casos del señor Samit, en cuanto a la imputación por evasión fiscal, que terminó con una condena reciente, no sé si en el año 2019, que se recuerda muy bien, donde el señor Samit fue condenado por evasión fiscal. Ahora, lo que tramitó mi juzgado, para responder a la pregunta, fueron 3 acciones de amparo que involucraban a 3 frigoríficos cuyos dueños no era precisamente el señor Samit. Bueno, Guillermo, la verdad, muchísimas gracias. Espero no molestarte demasiado más si se me ocurre alguna pregunta o no surge una duda. Pero bueno, te agradezco muchísimo tu generosidad. Perdón, bueno, no sé, yo lo trato de usted, pero usted me habilitará o no a usar el tú. En primer lugar, el agradecido soy yo, porque me estás dando la oportunidad de recrear historias viejas y de meterme en una suerte de túnel del tiempo de regreso hacia el pasado. En segundo lugar, al contrario, me puedes tutear porque así no me siento tan viejo. Es más, te cuento que en 18 días cumplo 66 años, de modo tal que si me tuteas me vas a ayudar a sentirme más joven.